Bien, continuando con las clases, vamos a hablar acerca de un tema que su rentabilidad es baja para los exámenes, pero es bueno tenerlo en cuenta, que es la fiebre reumática. Ustedes vieron en valvulopatías cómo cuando hicimos el resumen de etiología valvular mitral, la fiebre reumática sigue siendo su causa más frecuente y es la segunda valvulopatía que más se les pregunta en los exámenes. Es importante saber que en la etiología de la fiebre reumática todavía nuestro amigo el Streptococcus pyogenes, un estreptococo de grupo A, sigue estando a la cabeza dentro de sus causas. Recuerden ustedes que en su prevalencia, solamente en condiciones endémicas, vamos a ver nosotros de que el 0.3% de los pacientes pueden tener un cuadro de fiebre reumática y en condiciones epidémicas hasta un 3%. Por ahí vienen algunas preguntas donde te hablan de que un paciente que tiene una faringitis tiene un 80% de probabilidades de hacer una fiebre reumática y eso es, pues no, ustedes están observando que no se da. Es porcentaje mínimo, menos del 5%, las probabilidades de que tras una faringitis bacteriana puedas desarrollar una fiebre reumática. Los criterios de faringitis bacteriana en general, en pediatría, por ejemplo, aplican los famosos criterios de Centor. Estos son los criterios de Centor, en el cual los criterios de puntaje generalmente son puntuaciones de 1, todos, y donde el resultado, si es de 3 o 4 puntos, tienes el riesgo obligado a iniciar el tratamiento antibacteriano, ¿no? O iniciar la toma para el cultivo del exudado faríngeo. Importante recordar en los casos clínicos la inflamación exudativa amigdaliana, la enopatía cervical, la ausencia de tos, la fiebre mayor de 38 grados, la edad menor de 15 años o mayor de 45, son criterios que uno le aumenta y otro le quita, ¿no? Puntuación. Estos son los criterios de Centor, pregunta de examen, para diagnóstico de faringitis bacteriana, ¿no? Y utilizamos los criterios de Jones, que siempre les preguntan, que son los criterios de la fiebre reumática. Tenemos criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores son poliartritis, eritema marginado, nódulos subcutáneos, carditis o corea menor. Es importante recordar que dentro de los criterios de diagnósticos, no te olvides esta mnemotecnia, la mnemotecnia ASENCO, que ya lo vamos a ir viendo, pero que básicamente resume un poco los criterios mayores que tú puedas encontrar en los criterios de Jones. Es importante también tener en cuenta que pueden haber infecciones estreptocócicas previas y estas te pueden dejar alguna evidencia en el paciente, como pueden ser los títulos de elevados, anticuerpo antistreptolicina O, puede haber cultivo positivo de exudado faríngeo para estreptococos tipo A, o puede haber un reciente cuadro de escarlatina, ¿no? Siempre confunden en las preguntas de examen y toman la palabra fiebre y te hacen dudar de que la fiebre es un criterio mayor. Y no, por más que se llame fiebre reumática, la fiebre es un criterio menor. Los criterios mayores son los ya descritos. En la anatomía patológica vamos a observar nosotros los famosos cuerpos de Aschoff. Los cuerpos de Aschoff son patognomónicos de fiebre reumática y generalmente no siempre indican actividad reumática aguda. Pregunta de examen, por eso lo subrayamos. No siempre indican actividad reumática aguda. Son como cicatrices que van a quedar en la zona miocárdica. El diagnóstico del cuadro clínico, van a observar ustedes que la A es más grande que todas las letras, es generalmente la artritis. La artritis es el cuadro clínico más frecuente diagnosticado dentro de los pacientes con fiebre reumática. La artritis se puede presentar de manera asimétrica, no afectando generalmente a la articulación de la rodilla, siendo esta la articulación más frecuentemente afectada. Cuando hace carditis, es el segundo lugar de afectación orgánica, vamos a ver nosotros que puede presentar un cuadro patognomónico de daño a nivel endocárdico, puede presentar los nódulos o los cuerpos de Aschoff a nivel miocárdico
y puede estimular un estado de inflamación epicárdica también presente. Es importante recordar que el paciente con carditis es un paciente que al tener afectación orgánica o estructural, generalmente el tratamiento va a ser indefinido, pregunta de examen. Y la carditis es el órgano que termina dando pronóstico en los pacientes con fiebre reumática. Se dice que la fiebre reumática lame las articulaciones pero muerde el corazón. Por eso es que el corazón o las afectaciones cardíacas terminan siendo las pronósticas en los cuadros de fiebre reumática. Otro cuadro clínico que se pueda presentar es el eritema marginado, un eritema que tiende a ser bastante disperso, no es muy patognomónico de los cuadros de pensar una fiebre reumática, pero sí hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras exantémicas. Tiende a no ser pruriginoso, tiende a tener un pequeño decoloración central que se pueda presentar. El otro cuadro clínico son los nódulos subcutáneos. No son nódulos gomosos, ni son nódulos que van a encontrar en la zona grasa. Se tiende a presentar un poco más a nivel de las zonas de extensiones de las articulaciones. Y el otro cuadro clínico es la corea minor. La corea lo que hace son movimientos involuntarios que pueden presentar los pacientes de manera normal, y estos pueden presentarse muchas semanas después del cuadro clínico inicial de la fiebre reumática. Entonces, estos criterios, los criterios de Jones, que les van a preguntar si viene alguna pregunta clásica de fiebre reumática. Recuerden que el corazón, al ser pronóstico, tiene varias zonas de afectación, como dijimos, ¿no? Endocárdico, miocárdico o epicárdico. Y de la zona estructural del corazón, lo que más se tiende a afectar son las válvulas. Y de las válvulas, quien tiende a afectarse un poquito más en prevalencia es la válvula mitral. Por eso es que la clínica, cuando uno ve a los pacientes con fiebre reumática, va a observar que la mayoría de afectación cardíaca es una afectación mixta, donde hay un compromiso estenótico e insuficiente. Eso es interesante, porque tienden a coexistir la gran mayoría de casos una afectación mixta. Entonces, eso es un daño que ya se ha hecho en el corazón, y la única forma de que esta fiebre reumática pues no progrese y no sea condicionante de mayor daño en otros órganos va a ser básicamente un tratamiento indefinido para las que no vuelva a las recurrencias de los focos de estreptococo, ¿no? Entonces eso es lo que más debemos recordar, ¿no? Hasta un 50% de los pacientes que presentan datos físicos de cardiopatía reumática niegan tener algún antecedente de fiebre reumática. Tú vas a ver a los pacientes que se operan de patología mitral y le dices en algún momento te afectaste, tuviste un problema faringio, respiratorio muy fuerte que recuerdas en tu vida, y como se dan los datos estadísticos, pues la mayoría tiende a decir que no recuerda ese dato, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Las alteraciones de los exámenes auxiliares que más vemos nosotros, por ejemplo, en el electrocardiograma, un paciente con fiebre reumática, el más común, preguntado siempre en los exámenes, es el bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿no? Y también vamos a ver que ese bloqueo se va a dar por un aumento del intervalo PR generalmente. También pueden presentarse algunas disociaciones auriculoventriculares en grados más severos y las extrasístoles que se puedan presentar, ¿no? 95% de los pacientes que padecen carditis reumática quedan con alguna secuela valvular. Pregunta de examen, ¿no? Al ser una afectación muy alta, la gran mayoría que terminó padeciendo al inicio una carditis tiende a tener una secuela valvular característica. El tratamiento de la fiebre reumática, aparte de las medidas generales en caso que se haya presentado un cuadro febril, un cuadro de dolor articular, pues nosotros los tratamos con antiinflamatorios, con antipiréticos. Tenemos que ver la forma de erradicar el estreptococo, y para la erradicación del estreptococo nosotros vamos a trabajar con la penicilina procaínica intramuscular cada 24 horas por 10 días, en caso de que haya alguna alergia a las penicilinas, eritromicina también, y vamos a ver
que también podemos dar un soporte un poco mayor, dándole un tratamiento en caso de que haya afectación serosa con corticoides, ¿no? El tratamiento antiinflamatorio articular, que es lo que más se quejan los pacientes por el cuadro artrítico, lo damos con salicilatos durante 6 a 8 semanas, dosis variables. Recordar que los pacientes tienden a quejarse más de problemas articulares al inicio, pero las afectaciones cardíacas tienden a dar una clínica muy posterior, 20, 30 años después, no es inicial. El problema neurológico se puede presentar en algunos, el problema de los nódulos en algunos, el eritema también, pero no tienden a dar una clínica muy manifiesta. Lo que más molesta son las articulaciones, por eso es que el tratamiento antiinflamatorio sí se da con ellos, ¿no? En caso de corticoides, pregunta de examen, se va a recomendar en pacientes que tengan una afectación serosa y sobre todo afectación cardíaca o cerebral muy marcada, ¿no? De tal manera que disminuye el componente inflamatorio, que es lo que tenemos que recordar para el examen, ¿no? Entonces acá tenemos pacientes con un problema de pancarditis reumática grave, paciente con una afectación del estado general debido al cuadro grave que tiene y pacientes que tienden a no remitir un cuadro pasado las 8 semanas, tienden a hablarse de una actividad muy prolongada y generalmente se le trata de dar algún soporte antiinflamatorio que pueda dar soporte al tratamiento de la fiebre reumática, ¿no? Cuando hay una afectación infecciosa faringia, ustedes saben, esta va a terminar afectando generalmente al corazón, ¿no? En cambio, cuando hay una afectación en piel dérmica, también por el estreptococo, la afectación que nosotros más vamos a ver puede ser de tipo reumática en algunos casos o de tipo renal, ¿no? Entonces las afectaciones renales se tienden a ver más en afectaciones de tipo dérmicas, en cambio las afectaciones cardíacas pueden darse en casos de afectaciones faringias y en algunos casos en afectaciones dérmicas, pero sobre todo en afectaciones de tipo faringio. Por eso es importante recordar que la afectación reumática faringia tiende a tener una afectación exclusividad cardíaca. En cambio, la afectación que se da a nivel renal, como la famosa glomerulonefritis post-estreptocócica, tiende a tener una afectación dérmica en predominio, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que recordar de cara al examen, ¿no? El famoso impétigo se asocia más a afectaciones de glomerulonefritis post-estreptocócica y el famosa faringitis se asocia más a fiebre reumática a la larga, y si hay problema de carditis podemos tener incluso el tratamiento de por vida, ¿ok? Con una afectación cardíaca que no llegue a hacer daño valvular necesario tributario de tratamiento quirúrgico, tiene que el paciente tomar una profilaxis de por vida, ¿no? Alguna vez fue preguntado eso. ¿En qué casos tú darías tratamiento de por vida en una fiebre reumática? En casos donde hay una afectación cardíaca importante, donde haya un daño estructural, que lo vamos a objetivizar escuchando un soplo cardíaco, y de estos pacientes tienes que recibir un tratamiento antibiótico de por vida, de tal manera de que en algún momento ese daño estructural esté afectando esa válvula, y esa válvula, cuando considere el tratamiento oportuno, en este caso quirúrgico, se vaya a dar en el futuro, ¿no? Pero hay que recordar esos puntos de cara al examen. Bien, ya nos estaremos viendo en las siguientes clases.